Bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la clase. Como de costumbre, voy a estar grabando esta clase para que ustedes mismos puedan consultarla luego si lo consideran necesario, y también para las personas que por alguna circunstancia no se han podido conectar. Entonces, para que lo tengan allí presente. Listo. Bueno, ya estamos, ¿verdad?, en la semana lectiva 5. Ya pasamos del mes, ¿verdad?, de que empezamos el curso. Pasa rápido, ¿verdad?, el tiempo. Esta semana nos corresponde analizar o iniciar el tema de la estática de los fluidos. El tema de fluidos es un tema grande que nosotros vamos a abarcar en varias semanas, ¿verdad?, que tiene varias partes. Y esta semana pues lo vamos a iniciar. El tema de fluidos, antes de iniciar propiamente dicho con el tema de fluidos, hablamos un poquito de un contenido que nos va a servir como como para dar una transición o para dar una continuidad entre lo último que uno ve en Física 1, cuando uno habla de cuerpos rígidos, y lo que vamos a hablar ahora sobre fluidos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos relacionados primero con sólidos. ¿Okay? Bien. Denme un chancecito para encender la luz porque no parece, pero ya está un poquito oscuro acá. Ok. Ok. Bien, bueno, cuando nosotros estudiamos en Física 1, cuando se estudia en Física 1, la parte de rotación, ya no el movimiento de una partícula, sino el movimiento ya de un objeto sólido, se habla de un modelo que es el modelo de cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un objeto sólido que no se deforma, ¿verdad? Que no se deforma. Y este modelo funciona bastante bien de forma aproximada para describir, por ejemplo, las rotaciones de un sólido. Una esfera que esté rodando, por ejemplo, un disco que represente una polea. La característica del cuerpo rígido es que el cuerpo rígido
es, como su nombre lo indica, rígido. Es decir, que es un objeto que no se deforma. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de un sólido real, los sólidos reales sí se deforman. Los sólidos reales se deforman. Y por más rígido que nos pueda parecer un objeto, digamos una columna en una estructura, una viga en una estructura, ese objeto no va a ser perfectamente rígido, sino que ese objeto va a sufrir deformaciones. Y el modelo de cuerpo rígido, pues no lo tiene en cuenta. Y vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar algunos conceptos relacionados con eso, con cómo podemos nosotros representar las deformaciones de un cuerpo rígido. Entonces lo vamos a hacer a partir del siguiente marco conceptual. Vamos a definir algunos conceptos de modo general que nos van a ser útiles y luego vamos a analizar algunos casos de deformación, los principales. Entonces, el primer concepto que voy a definir acá es el concepto de esfuerzo. Un esfuerzo nosotros lo vamos a definir como una intensidad de fuerza por unidad de área que tiene la capacidad de producir un cambio de forma en un objeto. El esfuerzo es, dijimos, la intensidad de fuerza por unidad de área capaz de producir un cambio de forma. ¿Okay? De modo muy general, vamos a definir de esta forma lo que se conoce como un esfuerzo. El siguiente concepto que vamos a definir es el concepto de deformación. También de una forma bastante general, para que podamos usar esta definición en varios contextos. Entonces, ¿qué vamos a hablar como deformación? Bueno, la deformación va a ser el cambio de forma, como su nombre lo indica, producto de un esfuerzo sobre un objeto, ¿verdad? Pero va a ser el cambio de forma, el cambio relativo. Esta palabra es importante, relativo de forma que experimenta un objeto producto de un esfuerzo. Al aplicarle un esfuerzo a un cuerpo sólido, ese cuerpo sólido se va a deformar. ¿Okay? Y ese cambio relativo de la forma es lo que nosotros llamamos un esfuerzo. Bueno, hay otro concepto más, pero lo vamos a definir acá. Son tres conceptos. El siguiente concepto es el de módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. ¿Cómo vamos a definir el módulo de elasticidad? Bueno, resulta que para deformaciones elásticas, este concepto lo vamos a aclarar más adelante. Para deformaciones elásticas, o la deformación
es directamente proporcional al esfuerzo. Y a la constante de proporcionalidad le llamamos módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. Ok, entonces vamos a analizar esto. Es decir, para deformaciones elásticas, que vamos a hablar sobre esto de las deformaciones elásticas, cómo las definimos, que son las que vamos a estudiar, resulta que el esfuerzo aplicado sobre un objeto es directamente proporcional a la deformación. Términos generales. Recuerden que esta alfa significa directamente proporcional. Y recuerden lo que significa directamente proporcional. Este es un concepto muy importante que hay que tenerlo claro. Cuando uno habla directamente proporcional, quiere decir que esas dos cantidades, en este caso el esfuerzo y la deformación, cambian en igual proporción. Por ejemplo, quiere decir que si el esfuerzo yo lo duplico, entonces la deformación se duplica. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros observamos que la deformación de un cuerpo se redujo a una tercera parte, es porque el esfuerzo también se redujo en una tercera parte. Eso es lo que significa directamente proporcional. Cuando dos cantidades medibles cambian en la misma proporción. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros llamamos directamente proporcional. No podemos decir que son iguales porque son cantidades que tienen una distinta naturaleza. El esfuerzo y la deformación tienen unidades diferentes. Ajá. Pero sí podemos ver esa regla o esa ley que cumplen. Y cuando nosotros queremos escribir esta ley de proporcionalidad como una ecuación, entonces ahí es donde aparece la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Entonces podemos decir que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. Y esta no es más que una versión más generalizada de la ley de Hooke. Es la ley de Hooke escrita de una manera más general. Similar, por ejemplo, a lo que pasa con un resorte, ¿verdad? Cuando un resorte nosotros lo deformamos, resulta que la deformación del resorte es proporcional a la fuerza que se le aplica. ¿Okay? Entonces, esta es una versión más general de esa de la ley de Hooke. Ahora, esto es un marco conceptual general. Vean que aquí no hemos entrado a explicar cuál es el tipo específico de deformación o cuál es el tipo específico de esfuerzo que yo estoy haciendo. Lo estoy definiendo de una manera general. Un esfuerzo lo defino como una intensidad de fuerza por unidad de área que es capaz de producir un cambio de forma. Y al cambio relativo de la forma que experimenta un objeto, yo lo denomino como deformación. El esfuerzo produce deformaciones. Y a la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación lo llamo módulo de elasticidad. Bueno, esto que está aquí es el marco teórico, si lo quieren decir de algún modo, o el marco conceptual bajo el cual vamos a analizar las deformaciones. ¿Okay? Y ahora vamos a irnos a analizar casos específicos de deformaciones. Nosotros vamos a analizar tres, que son las tres básicas. Hay otras, pero nosotros vamos a analizar las tres principales. La primera que vamos a analizar es el esfuerzo y la deformación de tensión y compresión.
esfuerzo y deformación de tensión y compresión. ¿Ok? Bien. Bueno. Voy a copiarles por acá la imagen que viene en el libro y la vamos a analizar. ¿Okay? Vamos a analizar esta imagen que viene acá. Esta que saca. Vamos a hacerla un poquito más grande para que ustedes la puedan observar bien. Esta. Esfuerzo y deformación de tensión y de compresión. Ok. Bien. Entonces, nosotros lo que nos imaginamos es un objeto sólido, una pieza, como esta que he dibujado acá. Entonces, ese es el estado inicial del objeto. Esta cara de acá tiene un área que le vamos a llamar A mayúscula. Y esta distancia entre estas caras, las caras laterales, le vamos a llamar L0, una longitud inicial. Este es el objeto en el estado inicial. Y luego le vamos a aplicar unas fuerzas acá, ¿ven? Estas fuerzas de tensión. Están tensionando el objeto. Se aplican en direcciones opuestas, entre caras opuestas, ¿verdad? La tensión. Y hacia afuera de la pieza, ¿ven? La flechita dirigiéndose hacia afuera de la pieza. Y es lo que analizamos nosotros es la componente perpendicular de la fuerza. Este simbolito que está acá se refiere a que estamos analizando la componente perpendicular de la fuerza. ¿Perpendicular a qué? Perpendicular a esta área. Entonces, producto de una tensión, entonces la piecita esta se nos va a estirar de una longitud L0 a una longitud L final. Y por lo tanto vamos a tener un cambio de longitud. ¿Okay? Bueno, el esfuerzo de tensión, ya que estamos específicamente en la tensión, se define como la componente perpendicular de la fuerza dividido por el área de sección transversal. Esta área de acá. Y la deformación por tensión se define, la deformación sería el cambio de longitud, ¿verdad? Pero recuerden que aquí cuando dimos la definición de deformación dijimos que era el cambio relativo. Por eso es que acá no es la deformación no es delta L, sino es delta L dividido entre L0. Es lo que cambió la longitud, cuánto representa de la longitud que originalmente tenía el objeto. Esto es importante porque, digamos, no es lo mismo que un objeto de 1 centímetro de largo crezca 1 milímetro a que un objeto de 1 metro de largo crezca 1 milímetro. El objeto porcentualmente más pequeño estaría creciendo más. Por eso es que el delta L solito no es una buena medida de la deformación. Una buena medida de la deformación es cuánto se deforma comparativamente. Cuánto creció, pero comparativamente a qué tamaño tenía. ¿Verdad? Bien. Entonces, de acuerdo con la ley de Hooke, el esfuerzo, que es la fuerza, la componente perpendicular de la fuerza por unidad de área, es igual a una constante de proporcionalidad que vamos a llamar Y, la que le llama uno la Y mayúscula o la Y mayúscula, multiplicada por la deformación, delta L
sobre L0. Esta es la constante de proporcionalidad y se llama módulo de Young. Por el apellido de la persona a la cual la historia recuerda por este trabajo. El módulo de Young es una constante positiva. Y es una constante que está determinada por el material del cual está hecho ese objeto. Ok. Voy a darles algunos ejemplos porque siempre es importante tener una idea de los valores numéricos de las cosas. ¿Ok? Siempre es bueno tener una idea de los valores numéricos de las cantidades físicas que estamos estudiando. Entonces aquí les voy a anotar. Voy a copiarles acá y vamos a analizar un momentito estos valores. Observen ustedes esta columna de acá. Aquí vienen los módulos de Young y aquí vienen los materiales. Aquí he colocado algunos materiales sólidos, pues comunes, como el aluminio, el latón, el cobre, etcétera, ¿verdad? Vean las unidades. ¿Qué significan estas unidades? Bueno, vámonos aquí un momentito. El esfuerzo, vean que es una componente de fuerza perpendicular por unidad de área. Entonces vamos a ver, esas unidades del esfuerzo serían newtons dividido por metro cuadrado. Fuerza entre área. Bueno, resulta que en el Sistema Internacional de Unidades, a esta combinación de unidades se le llama PA, que significa Pascal. Y el Pascal es la unidad de presión en el Sistema Internacional de Unidades. Es decir, que podemos decir que el esfuerzo tiene unidades de presión. Por otro lado, observen que la deformación no tiene unidades. La deformación es adimensional. Porque es el cambio de una longitud dividido por la longitud inicial. Entonces es, digamos, metros dividido entre metros. Por lo tanto, las unidades del esfuerzo tienen que ser las unidades del módulo de Young. Por eso el módulo de Young tiene unidades de Pascal. Por otro lado, observen, vean que todos los valores, ¿verdad?, que les he puesto acá, pues son un número 7, 9, 11, 6, pero por 10 a la 10. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si este esfuerzo no es una cantidad astronómica, ¿verdad?, sino que este esfuerzo es un valor típico de la vida cotidiana. Entonces, para que nos dé un valor como este, a la hora de multiplicar esto, que es muy grande, quiere decir que la deformación tiene que ser algo muy pequeño. La manera, yo multiplico algo muy pequeño por algo muy grande, pues me da algo de un tamaño normal. ¿Ok? Las deformaciones son pequeñas, en este caso. Ya vamos a ver cuán pequeñas son. Todavía no le vamos a poner números definitivamente a esto, pero es que vean que este número es enorme, ¿verdad? Entonces, si este número es muy grande, eso quiere decir que este que va a la par tiene que ser muy, muy pequeño. Bien. Bueno, esta es la tensión, lo que tiene que ver con la tensión. Ahora vamos con otra de las cantidades, que es la compresión. Vamos un momentito acá. Y vamos a hablar de la compresión. La compresión es muy parecida a la tensión. Vamos a ver.
ver por acá. Bien, vean, similar, ¿verdad? Tenemos el objeto, ¿verdad? Una cierta área, una cierta longitud inicial. Y ahora vean, la diferencia es que las fuerzas son iguales, opuestas, pero apuntan hacia adentro del objeto. Estábamos diciendo que entonces este objeto está sometido a un esfuerzo de compresión. Lo que va a pasar aquí es que esta delta L es negativa, ¿verdad? Porque la longitud final es más chiquitita que la longitud inicial. El esfuerzo de compresión, igual, la componente perpendicular de la fuerza dividido por el área, y la deformación, el cambio de longitud entre la longitud inicial. La ecuación va a ser muy parecida. El esfuerzo, componente perpendicular de la fuerza, por unidad de área, va a ser igual, hay un menos, ¿verdad? Por este asunto de que el delta L es negativo, el módulo de Young por delta L sobre L0. Resulta que para la mayor parte de los materiales, ajá, el módulo, se comportan de una manera simétrica ante la compresión y la tensión. Es decir, que esta constante, el módulo de Young, vale lo mismo. Es decir, si un esfuerzo hace que un objeto bajo tensión crezca 1 milímetro, ese mismo esfuerzo bajo compresión va a hacer que el objeto se reduzca en 1 milímetro. ¿Ok? Y esto es lo de la compresión. Esto que dibujamos acá, este simbolito, lo que quiere decir es que es la componente perpendicular de la fuerza. ¿Ven que esta componente, estamos tomando la componente aquí a 90 grados? ¿Ok? Ok. ¿Dónde tenemos nosotros tensiones? ¿Dónde tenemos nosotros tensiones y compresiones? Bueno, les voy a dar un ejemplo tomado del análisis de estructuras. ¿Ok? Un segundito. Les copio la imagen.
Acá podemos ver la estructura de un edificio. Y acá pueden ver ustedes estas columnas que están acá, ¿verdad? Estas columnas estarían siendo sometidas a esfuerzos de compresión, ¿verdad? Están soportando el peso de la estructura, entonces hay una fuerza para acá y hay una fuerza para acá. Esas columnas estarían bajo compresión. Y a la hora de hacer el análisis estructural, uno no puede suponer que las columnas son rígidas, porque no lo son. Hay que tomar en cuenta la deformación que tiene esas piezas. Y a la hora de tomar en cuenta la deformación de esas columnas, es donde, bueno, hay que hacer todo un análisis que tiene que ver con los materiales y con los esfuerzos que tienen para efectivamente poder garantizar que esas columnas van a soportar el peso de la estructura. Y vean que, por ejemplo, una de las cosas importantes a la hora de diseñar una columna tiene que ver con el área, ¿verdad? Porque el esfuerzo está determinado por la fuerza que se le aplique, que eso tiene que ver con el peso que va a soportar, pero por otro lado tiene que ver con el área de la columna. Entonces es un elemento a tomar en cuenta. Bien. Vamos a hablar de otro de los tipos de esfuerzos. El otro del que vamos a hablar es el esfuerzo y la deformación por corte. Esfuerzo y deformación por corte. Voy a copiarles acá la imagen y la vamos a analizar. Del esfuerzo y la deformación por corte. ¿Ok? Igual vamos a analizar una pieza, ¿verdad? Como esta pieza que está acá, que tiene una cierta área en esta cara, ¿verdad? Y una cierta altura. Y ahora vamos a aplicar, ojo, para el corte son fuerzas paralelas a la cara. Una fuerza en esta dirección y en la dirección opuesta. Es decir, estamos considerando la componente paralela de la fuerza. Ese par de rayitas es lo que significa es que es paralelo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo por corte va a ser la fuerza, la componente paralela de la fuerza que yo estoy aplicando, dividido por el área sobre la cual la estoy aplicando. Y la deformación es que, bueno, aquí obviamente se está exagerando, ¿verdad? Los objetos no se van a deformar tanto, pero aquí tenemos que, pues, aplicándole esta fuerza, pues se va a deformar esta cantidad de X acá. Pero recuerden que la deformación siempre es relativa, entonces esta X, ¿con respecto a qué? A la distancia que hay entre la cara de arriba y la cara de abajo, con respecto a H, X entre H. Bueno, en el esfuerzo cortante se cumple que la fuerza paralela por unidad de área, que sería el esfuerzo, es igual a S, que es el módulo de elasticidad, multiplicado por la deformación, que es X entre H. A esta S se le llama esfuerzo de corte o esfuerzo cortante también, equivalente. ¿Ok?
El tercero de los esfuerzos que vamos a analizar es el esfuerzo y la deformación volumétrico. El esfuerzo y deformación de volumen. Esfuerzo y la deformación de volumen. Ok, acá con este hay que tener un poquito de cuidado para comprenderlo bien. Esfuerzo y deformación de volumen. Aquí vamos a hablar de un concepto que es el concepto de presión. La presión ocurre cuando el objeto se le aplican fuerzas perpendiculares, pero no como en el caso de la compresión, que era solo entre caras opuestas, sino por todas las caras del objeto. En el caso del cubo, entonces vean que ese esfuerzo está siendo aplicado en la de arriba, en la cara superior, en la inferior, en la frontal, en la lateral, en la derecha y en la izquierda. Cuando nosotros tenemos que un objeto está siendo sometido a fuerzas perpendiculares por toda su área, a eso le llamamos una presión. De este concepto vamos a hablar un poco más en un ratito. Vamos a profundizar en ese concepto de presión. Y la presión se define como la fuerza perpendicular por unidad de área. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo hago yo para agarrar una pieza y aplicarle una presión? Bueno, la forma de hacerlo es si la pieza usted la sumerge en un fluido. Como vamos a ver, un fluido en reposo provoca una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie que esté en contacto con él. Claro, pero es que si ustedes se ponen a pensarlo, todos los objetos en la Tierra están sumergidos en un fluido. ¿Por qué? Bueno, los que están en el mar, pues por cuestiones obvias, ¿verdad? O los que están en un lago o en cualquier lugar donde haya agua. Pero incluso los que están en la superficie están sumergidos en un fluido, porque el aire es un fluido. Nosotros no lo solemos pensar de esa manera, pero en realidad nosotros no somos muy diferentes a los peces. Los peces se encuentran dentro de agua y nosotros nos encontramos rodeados de aire, que también es un fluido. La gran diferencia es que el aire es mucho menos denso que el agua. Como vamos, todos esos son conceptos que los vamos a profundizar más en un ratito. Todo ese aire que nos rodea presiona. Y por ejemplo, si este es un objeto que está acá, digamos, lo tengo aquí en el escritorio, pues entonces él estaría sometido a una presión que sería la presión de la atmósfera. Pero yo le puedo producir una presión adicional. Entonces la nueva presión P va a ser la que tenía más un cambio de presión, aplicándole fuerzas por todas sus caras. Entonces, el esfuerzo de volumen es el cambio de presión. Ojo, el esfuerzo de volumen es el cambio en la presión, no la presión, el cambio de la presión. Y el cambio de presión va a producir un cambio de volumen. El objeto tenía un volumen inicial y el objeto aquí tiene un volumen final. Y la deformación va a ser el cambio de volumen dividido entre el volumen que tenía originalmente. Porque recuerden que la deformación siempre la hacemos de forma fraccionaria. Entonces, la ley de Hooke nos diría que el cambio de la presión sería igual a menos B por el cambio de volumen dividido por el volumen inicial. Y a este B que está acá se le llama módulo
módulo de volumen. Módulo de volumen. El negativo es porque vean que el cambio de volumen va a ser siempre negativo, ¿verdad? Porque el volumen final es más pequeño que el volumen que tendría originalmente. ¿Okay? Bien, voy a escribirles ahora sí una tabla completa con los valores de los 3 módulos. Y vamos a hacerle un análisis a esa tabla. Vean, aquí vienen diferentes materiales, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el caso del aluminio. El módulo de Young para tensiones y compresiones es de 7 por 10 a la 10 pascales. Vean que el módulo de volumen es parecido. ¿Lo ven? Un poquito más grande, ¿verdad? De 7 a 7,5. Pero vean, por ejemplo, el caso del acero. El módulo de Young es de 20 por 10 a la 10. Y el módulo volumétrico es de 16 por 10 a la 10. Aquí más bien disminuyó. Aquí creció, ¿verdad? Pero creció muy poquito, ¿verdad? De 7 a 7,5. Aquí disminuyó de 20 a 16, la misma potencia de 10. Ajá. Cosas interesantes, ¿verdad? El comportamiento de los materiales. Esto nos dan propiedades diferentes. ¿Cómo van a reaccionar los materiales ante diferentes tipos de esfuerzos? No reacciona igual el aluminio que el acero ante un esfuerzo de tensión o compresión que ante un esfuerzo de volumen. Vean que el módulo de corte en general es mucho más pequeño, es el más pequeño de los módulos, ¿lo ven? De 7 y 7,5 pasa a 2,5. De 20 y 16 pasa a 7,5. Estos materiales sólidos, que vean que todos estos sólidos son metálicos, son más fáciles de cortar que de deformar de otra manera. Por eso las láminas metálicas se pueden cortar con tijeras, ¿verdad? Por ejemplo, las láminas del zinc que se usa para los techos de las casas y de otras estructuras, se pueden cortar con unas tijeras especiales. ¿Okay? Entonces observen esas propiedades, ¿verdad? Que vemos acá. Bien. Voy a hacer una pequeñita pausa. Si ocupan levantarse un momento.
Bien, continuamos. Bien. Ahora, hay algo acá que es importante explicarlo. Hablamos de que la ley de Hooke, esa que nos dice que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, o la deformación más bien directamente proporcional al esfuerzo, era válido para un objeto que tuviera un comportamiento elástico. Usamos esa palabrita por ahí. Y también dijimos que estas deformaciones tenían que ser pequeñas. Por acá hablamos de deformaciones elásticas. Y también hablamos de que esta cantidad de la deformación era pequeña. Pero son cabos sueltos. No hemos dicho que es elástico y no hemos dicho qué significa una deformación pequeña. Bueno, vamos a eso ahora. Y esta es una de las partes fundamentales de este tema que vamos a ver. Y además, una de las partes que tiene una aplicación práctica muy directa. Hay un gráfico que uno puede hacer para un material. Este gráfico que yo les voy a presentar acá es para un metal dúctil, pero se pueden hacer para otros materiales. Obviamente, pues yo voy a tomar un ejemplo simple para explicar este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico se puede realizar de manera experimental. Por ejemplo, acá en el tecnológico hay un laboratorio que lo hace para los materiales de construcción, que es el laboratorio que se llama el CIPCO, el Centro de Investigaciones en Vivienda y Urbanismo de la Escuela de Construcción. Se toman muestras del material y se aplican esfuerzos conocidos, que es el eje Y, ven, de esta gráfica, el eje Y es el esfuerzo, y el eje X se mide la deformación. Por ejemplo, hace unos años que se construyó el edificio de electrónica, que es me parece a mí que es el edificio más grande del TEC, ¿verdad? Resulta que aquí los suelos en Cartago tienen las características, particularmente aquí en el TEC, que no son de muy buena calidad para soportar un edificio tan grande. Entonces hay que hacer un agujero enorme y lo que se llama una sustitución de suelo, y hay que vaciar concreto. Hacer como una plancha, ¿verdad? Sobre la cual va a estar el edificio. Pues resulta que para que el edificio no se hunda, ¿verdad? O no se la dé. Resulta que esa plancha debe cumplir ciertos requerimientos. Entonces, una vez que el constructor hizo esta pieza, la empresa constructora, llegaron y tomaron unos pequeños cilindritos con una máquina, ¿verdad? Hicieron agujeros y tomaron muestras de ese material y lo llevaron al laboratorio donde le aplicaron un esfuerzo y midieron la deformación. Hicieron una curva parecida a esta. ¿Por qué? Porque ese material, para que cumpla con la normativa, debe tener ciertas características, pero las características hay que verificarlas experimentalmente para saber si de verdad se cumplen o no. ¿Ok? Bien. Bueno, este grafiquito el del esfuerzo de formación, vamos a irlo analizando. Vean acá. Por aquí. Obviamente, ¿verdad? Cuando tenemos cero esfuerzo, tenemos cero deformación. Empezamos aquí en el origen. Entonces, la primera parte va de 0 a este punto A.
De 0 al punto A, tenemos un comportamiento elástico. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Y vean que la gráfica es una línea recta. Bueno, de 0 a A es lineal la gráfica. Lineal quiere decir ley de Hooke, ¿verdad? El esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. ¿Ok? Ahí se cumple la ley de Hooke. Y vean que dijimos pequeñas deformaciones. Bueno, aquí está lo de pequeña. Ven que las deformaciones andan menores al 1%. La deformación es menor al 1%. Es decir, algo que no se ve a simple vista. Pero que obviamente pues tiene efectos, ¿verdad? Luego, de A a B, ya el comportamiento de A a B no es lineal. Sigue habiendo una función del esfuerzo y la deformación, pero ya es no lineal. Es algo un poquito más complicado. Ok. Pero en toda esta parte de acá, incluso desde 0 hasta A, todo esto, decimos que es comportamiento elástico. Elástico lineal o elástico no lineal. En física, elástico significa que cuando usted le produce o le aplica, perdón, un esfuerzo a un objeto, el objeto se deforma. Pero se llama elástico si al retirar el esfuerzo, la deformación desaparece. O vamos a ponerlo mejor de esta forma, al retirar el esfuerzo, el objeto recupera la forma original. Entonces, claro, usted le aplica un esfuerzo, él se deforma, pero usted le retira ese esfuerzo y él vuelve otra vez a la forma que tenía al principio. Entonces, por ejemplo, si yo voy aquí de 0 a A y le voy quitando el esfuerzo, me devuelvo por esta misma línea. Por esta misma lineecita de aquí, me devuelvo y vuelvo a quedar en 0. Si voy de 0 hasta B y luego quito el esfuerzo, vuelvo por esta misma línea, repite esta misma línea. ¿Ok? La diferencia es que el límite proporcional A nos dice que antes de este punto es una línea recta y después de este punto es algo más complicado entre A y B, algo más complicado que una línea recta, pero sigue siendo elástico. El punto B se llama límite elástico o punto de relajación. De ahí en adelante ya no va a seguir siendo elástico. El comportamiento de B en adelante, usamos otra palabra, no elástico, sino que ahora llamamos comportamiento plástico. Ponerle aquí, a resaltar esta palabra, otro color, elástico y ahora plástico. ¿Plástico qué significa? Significa que al retirar el esfuerzo, el objeto queda permanentemente deformado. Es lo que pasa si yo me paso de B. Vean, de B, por ejemplo, aquí voy a C. Yo me quiero devolver desde este punto de acá, digamos. Ajá. Bueno, resulta que me devuelvo aquí, pero ya no se devuelve por la misma línea. Ahora, en vez de irse por acá, por la lineecita azul, se viene por esta línea roja. Este es el comportamiento plástico. Y vean que aquí, aun cuando el esfuerzo en este punto se volvió 0, la deformación acá no es 0. Queda ya con una deformación permanente a pesar de que ya no hay esfuerzo.
Digamos, el caso extremo de esto es una pelotita de plasticina, ¿verdad? Que es que usted la deforma y ella no recupera nada. A como usted la deja, así queda. Ella puede recuperar, un objeto plástico puede recuperar un poco la forma, pero no es elástico si no la recupera al 100%. ¿Okay? Si usted aplica deformaciones muy grandes, por acá superiores al 30%, aquí en D hay un punto muy importante a determinar que es el punto de fractura. ¿Cuándo se va a quebrar? Y bueno, los materiales en construcción tienen que cumplir cierta norma. El punto de fractura tiene que estar en un cierto lugar para que el material esté bien hecho. ¿Ok? Recuerden que esto es muy importante conformarlo porque los materiales de construcción se hacen, ¿verdad? La mezcla se hace y puede quedar mal hecha. Entonces puede ser que no se cumpla con esto. Ok. Profe, ¿y ese punto de igual se sigue considerando como plástico o ya ahí cambia? No, es el límite, ¿verdad? Ya en ese punto, digamos, usted tiene digamos que usted lo está sometiendo a tensión. Una piecita que usted se está sometiendo a tensión. Cuando llega a ese punto, se le hacen dos, se le quiebra. Literalmente se parte. Es el punto de fractura. Bien. Este punto de fractura, como les decía, por ejemplo, en materiales de construcción, tiene que ocurrir en un cierto lugar. Es decir, el material tiene que soportar un cierto esfuerzo antes de fracturarse finalmente. Bien. Entonces, este diagrama es muy importante. Se llama el diagrama de esfuerzo de formación. Literalmente es eso, ¿verdad? Esfuerzo en el eje Y, deformación en el eje X. Y pues aquí está, como les decía, este diagrama que está dibujado para un material metálico dúctil. Es que tiene una figura sencilla, pero pues para otros materiales será algo más sofisticado, ¿verdad? Bien, pero es importante estos puntos, ¿verdad? El límite proporcional, el límite elástico, la región elástica y la región plástica, y lo que significa cada uno de estos comportamientos. Entonces vean que las ecuaciones que nosotros vimos basadas en la ley de Hooke son válidas para pequeñas deformaciones, ¿verdad? Deformaciones de menos del 1%, que suele ser lo normal, ¿verdad? Usted está construyendo un objeto, pues usted, un edificio no quiere que se deforme un montón. Quiere que, está bien, pueden haber deformaciones, pero que sean pequeñas, que la gente no las note, ¿verdad? Ok. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora vamos ahora sí a entrar al punto de los fluidos. Ya van a ver por qué es que hacemos esta transición, este tema de sólidos, por qué lo colocamos acá. Entonces, vamos a empezar esta semana, esto es un tema larguito, ¿verdad? Pues solo lo vamos a empezar esta semana, a hablar de la mecánica de fluidos. Mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos se separa en dos grandes áreas. Por un lado está la estática de fluidos, que como el nombre lo indica, es el estudio de fluidos en reposo. Y por otro lado está la dinámica de los fluidos. La dinámica de los fluidos es el estudio de fluidos en movimiento. Bien, bueno, ¿cómo definimos un fluido?
Eso es un tema complicado. No vamos a profundizar demasiado en eso, pero sí vamos a decir algunos elementos que son importantes. Tenemos que tener una idea correcta de lo que es un fluido. Vamos a ver, cuando yo hablo de fluidos y de sólidos, pues que nosotros hablamos de sólidos, hay que entender una cosa. Hay que entender que esas definiciones son más definiciones útiles o definiciones prácticas que definiciones que estén muy sólidamente basadas en la teoría. ¿Por qué? Porque resulta que son definiciones un poquito artificiales. Claro, claro. Son muy útiles porque, por ejemplo, si yo tengo aquí en mi escritorio agua, un vaso con agua, y tengo por aquí un cubo hecho de aluminio, pues ahí no hay ningún problema. Yo no necesito saber demasiado para comprender que el cubo este de aluminio o de cualquier otro metal es un sólido. Sólido. No hay ninguna duda. Y que el agua que está en el vaso es un fluido. Ahí no hay duda, digamos. Eso hasta un niño lo conoce, ¿verdad? Usted le dice, bueno, ¿cuál de estos es sólido? ¿Cuál es líquido? El agua es líquida, el cubo de aluminio es sólido. Ahí no hay ningún problema. Y en este contexto es que estas definiciones son útiles. Pero lo que yo quiero mencionarles a ustedes es que estas definiciones no son universales. Cuando ya nosotros comenzamos a irnos a situaciones un poquito más extremas o comenzamos a analizar materiales un poquito más complejos, ya no materiales sencillos, ¿verdad? Como sólidos metálicos o como fluidos que son compuestos simples, ¿verdad? Como el agua. Sino ya comenzamos a profundizar un poquito más en materiales, resulta que hay momentos donde no es así de fácil. Como que usted diga, ah, sí, mira, ese es un sólido, ese es un líquido. En algunas ocasiones es muy difícil poder diferenciarlos y en algunas ocasiones es imposible. Usted dice, ves que eso no es ninguna de las cosas esas. O es un fluido. Resulta que en lo profundo, si uno se pone a hilar un poco fino, pues en realidad todos los objetos son fluidos. Nada más que fluyen a ritmos diferentes. Un sólido es un objeto que casi no fluye. Pero bueno. Ahora, ¿cómo definimos fluido? Una definición un poquito más científica. Bueno, hay una forma. Hay una forma. No digo que sea perfecta, pero funciona bastante bien. Bastante bien para los casos que nos interesan. ¿Cuál es esa definición? Bueno, nosotros podemos decir que un fluido, escribirlo por acá, fluido, es una sustancia que no resiste los esfuerzos cortantes. Esto de no resiste suena como raro. Pero ya paso a continuación a definirlo más concretamente. Eso de no resiste significa que ante un esfuerzo cortante, se deforma de modo continuo. Aquí hay que hacer una salvedad hasta el límite molecular. Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo un sólido, está la diferencia. Si yo tengo un sólido por acá, como la cajita esa que dibujamos ahora, y yo llego y le aplico un esfuerzo cortante,
pues el sólido se me va a deformar. Aquí estoy exagerando, ¿verdad? Un poco. Aquí le estaría aplicando yo un esfuerzo cortante, una componente paralela de la fuerza para acá, una componente paralela de la fuerza para acá. Y lo deformé de esta manera. ¿Ok? Pero él se deforma una cierta cantidad y ya no se deforma más. Es decir, yo le aplico aquí una fuerza dada y él se va a deformar aquí una cantidad establecida X. Y punto, ya se deformó lo que se tenía que deformar y listo. Pero en los fluidos no. Imagínense que yo agarro y tengo agua dentro de un cubo. Tengo agua aquí dentro de un cubo. Y elimino las paredes de ese tubo. De ese cubo, perdón. Tengo aquí el agua dentro de un cubo. Y entonces, bueno, el fluido del agua tiene la forma de ese recipiente, pero de repente yo dejo caer las paredes o las disuelvo, las elimino de alguna manera. Entonces resulta que no mantiene la forma del fluido. ¿Por qué? Porque va a comenzar a experimentar esfuerzos cortantes y a diferencia del sólido, él se va a deformar, pero no va a parar nunca, no para ahí en una X, sino sigue deformándose, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el agua? Jason, nos hace aquí una lámina, ¿verdad? Y sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo hasta que nos queda un charco, ¿verdad? Una lámina ahí. Continuamente, una deformación continua. No hasta el infinito, por eso puse aquí hasta el límite molecular. ¿Qué es este asunto del límite molecular? Bueno, resulta que hay un momento ya en que comienza a haber una interacción entre las moléculas que forman la superficie y las moléculas de agua, y entonces ahí ya para. No es que yo echo un chorro de agua y eso le da la vuelta a toda la Tierra y queda todo. No, no. Claro, hace un charco grande, ¿verdad? Si hay espacio. Pero hay un límite molecular. Cuando ya las fuerzas intermoleculares entran en juego, ya esa es otra historia muy diferente. Pero entonces el cubito este de agua no mantiene la forma, fluye. Este se comienza a fluir y a fluir y a fluir y a fluir y a fluir hasta que me queda una lámina, ¿verdad? Y de esto que tenía originalmente, debido al esfuerzo cortante, lo que me queda es una lámina, ¿verdad? No resiste el corte. Se deforma de modo continuo. ¿Okay? Bueno, esta es una manera útil, bastante buena, no infalible, de medir o de definir qué es un fluido. Un fluido es una sustancia que no resiste los esfuerzos cortantes. Es decir, que ante un esfuerzo cortante se deforma de modo continuo, hasta el límite molecular, ¿verdad? No para siempre, ¿verdad? Hay un momento en que ya la lámina es tan delgadita que ya entran a jugar otras cosas, que son las fuerzas entre las moléculas. Muy bien. Vamos entonces a analizar, vamos a empezar con el tema de la estática de los fluidos. Es decir, vamos a comenzar a estudiar fluidos que no se mueven. Fluidos que no se mueven. Fluidos que están en reposo. ¿Ok? Para esto vamos a definir algunos conceptos acá que es importante irlos trabajando.
El primer concepto que vamos a analizar es el concepto de densidad. Vamos a analizar bien este concepto. Vamos a analizar bien este concepto, porque es un concepto importante. Y a veces nos parece como muy sencillo, pero resulta que hay que tener cuidado, porque no siempre se entiende bien el concepto de densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, resulta que para los materiales y para las sustancias existe una relación entre la masa. La densidad nos define, vamos a decirlo acá, nos define la relación que existe entre para un material o sustancia entre su masa y su volumen. La masa en kilogramos, el volumen, ¿verdad? Es el espacio que ocupa en metros cúbicos, por ejemplo, usando unidades del sistema internacional. Ok. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que masa y volumen no son cosas por separado. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tengo aquí una pieza compacta de acero o de aluminio, que es un cubito, un cubo de 1 centímetro de alto, 1 centímetro de largo y 1 centímetro de espesor, largo, alto, ancho. Ese cubito, al ser de aluminio, tiene una masa determinada, si es compacto. O, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tengo aquí medio kilogramo de agua, ese medio kilogramo de agua ocupa un espacio fijo. Masa y volumen son cantidades físicas que están relacionadas. ¿Ok? Un juego ahí, una adivinanza, digamos, que a veces con la cual se entretiene a los niños, dice lo siguiente, y la vamos a analizar, porque a pesar de que parece un juego de niños, resulta que tiene sus cosas muy interesantes. No sé si ustedes la han escuchado, que le pregunta a uno, ¿qué pesa más? ¿1 kilogramo de plomo o 1 kilogramo de plumas? Esa pregunta, como les digo, es como un juego, ¿verdad? Para entretener ahí con las respuestas. Bueno, nosotros diríamos, bueno, pues muy sencilla, ¿verdad? Ya nosotros somos adultos y pues ya no nos engañan con estos juegos, ¿verdad? Uno dice, bueno, el peso, ¿verdad? Me está diciendo que pesa más. El peso, nosotros aprendimos en física 1 que es la masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces, pues no hay ningún cuento. Dice que es 1 kilogramo de plomo y dice que es 1 kilogramo de plumas. Entonces es 1 kilogramo por la gravedad. Esos son 9,8 newtons. Ambos pesan lo mismo, ambos pesan 9,8 newtons. Ok. Bueno, esto es cierto, pero tiene un bemol, que no lo vamos a analizar ahorita, se los voy a dejar acá planteado y lo vamos a estudiar más adelante. Tiene ahí se puede decir algo. No es que esto no sea cierto, esto es cierto, ¿verdad? Pero se puede decir algo. Y lo vamos a ver en su momento. Y claro, el juego es porque uno se imagina, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es niño es muy imaginativo. Entonces uno dice, bueno, el plomo, ¿verdad? El plomo es algo muy pesado. 1 kilogramo de plomo les cabe a ustedes en la palma de la mano y les sobra espacio.
Kilogramo de plomo es una pelotita de plomo chiquitita. Pero 1 kilogramo de plumas probablemente llena la habitación. Claro, entonces, el juego es como están diciendo que es más, y entonces yo puedo pensar en el espacio, en el volumen, y entonces me puedo ir por ahí, ¿verdad? Bueno, como les digo, aquí hay algo ahí que vamos a ver. Pero en lo que nos interesa hoy, lo que pasa, lo que diríamos, bueno, sí, claro, es que el plomo es más denso que las plumas. O aquí pongan ustedes cualquier otro material. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, estereofón, es de plumas. Pongan estereofón. Y en vez de plomo, pongan ahí un metal. Hierro, aluminio, algún metal. Pedazo de concreto. Y un pedazo de estereofón. Ok, muy bien, todo bien. El asunto ahí, el tema ahí es una cuestión de densidad. Ambos tienen la misma masa, pero uno es más denso que el otro. Okay. Ahí es donde está el concepto de densidad. Entonces, ahora profundicémoslo. Profundicemos un poquito. Para un material homogéneo, una sustancia homogénea, piensen ustedes en un trozo, un pedazo de aluminio, pero compacto, que no tenga huequitos, no como un queso suizo, ¿verdad? Que tiene agujeritos. Eso no es homogéneo. ¿Por qué? Porque en los agujeros no hay material. En el agujero lo que hay es aire. Y pues es muy diferente, ahí hay un cambio, ¿verdad? No, material compacto. O piensen, por ejemplo, en una cierta cantidad de agua. El agua es una sustancia homogénea, compuesto simple, compuesto químico simple, que es igual por todos lados. ¿Okay? Bueno. Para materiales o sustancias homogéneas, la ley es muy simple. La ley lo que dice es que para materiales o sustancias homogéneas, la masa es directamente proporcional al volumen. Es decir, lo escribimos así, la masa directamente proporcional al volumen. Recuerden esto, lo he repetido varias veces, es un concepto que tenemos que tener claro. Directamente proporcional, lo que significa es que cambian en la misma proporción. Ajá. Si yo aumento el volumen en un 5%, ajá, la masa automáticamente cambia en ese mismo 5%. Si yo llego y tengo una cantidad de agua en un vaso y yo duplico el volumen, automáticamente la masa se duplica. Eso es lo que significa directamente proporcional. Si yo llego y lo reduzco a una cuarta parte, automáticamente la masa se reduce a una cuarta parte. El cambio es idéntico, en la misma proporción. Eso es lo que significa directamente proporcional. Muy bien, entonces, como hemos estudiado, hemos analizado, cuando uno tiene una relación de proporción directa, pues obviamente no se puede decir que la masa es igual al volumen. Masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos. Yo no puedo igualar cosas diferentes. Para escribir la ecuación, yo necesito una constante proporcionalidad. Y esa constante proporcionalidad es la densidad. Es la constante de proporcionalidad de la relación masa-volumen. Ojo, constante. Pues perfecto. Esta ecuación se suele despejar, y ustedes la van a encontrar de esa forma, se suele despejar de esta forma. La densidad igual a la masa dividido por el volumen. Con esta ecuación hay que tener mucho cuidado
las ecuaciones físicas no se pueden analizar desde un contexto estrictamente matemático. Ojo eso que dije. Las ecuaciones físicas no se pueden analizar desde un concepto estrictamente matemático. O solo. Es decir, sin tomar en cuenta el concepto físico. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, alguien podría aquí decir, a partir de esta ecuación, solita, aislada, sola, del contexto. Alguien podría decirme, vean, esta ecuación lo que quiere decir, es que si yo aumento el volumen, la densidad disminuye. ¿Es eso cierto? ¿Quiere decir eso esta ecuación? La pregunta fue, ¿aumenta el volumen? Si yo aumento el volumen, disminuye la densidad. No, Yo diría porque que eso es dijimos que era falso, una profe. constante. Por la constante, por arriba que dice que la masa es proporcional al volumen, ¿no? Correctísimo, correctísimo, exacto. Cuando usted duplica la masa o aumenta el volumen, cuando ustedes aumentan el volumen, resulta que la masa también aumenta. Y aumenta en la misma proporción. Es decir, si el volumen se duplica, se pasa de V a 2 veces V, la masa pasa a 2 veces la masa en la misma proporción. Y entonces, cuando usted hace la división, esto es M entre V y esto es 2M entre 2V. Y los 12 se cancelan y esto es lo mismo. Claro, porque la densidad es constante. Pero vean, esa es la advertencia aquí, que si ustedes lo ven matemáticamente parecería que sí, ¿verdad? Si usted llega y dice Y igual a A entre X, usted dice, claro, cuando X aumenta, Y aumenta. Claro, eso es cierto si X es una variable independiente. Claro, eso es cierto si X es una variable independiente. Pero V no es una variable independiente. V depende de la masa. Entonces, mucho cuidado. Porque hay que analizar con contexto. Y el contexto son las leyes físicas. Aquí la ley física es esta. Para un material o sustancia homogénea, la masa es directamente proporcional al volumen. Las variables son masa y volumen. Masa y volumen son las que cambian. Importante, ¿verdad? Eso parece, pero eso es un detallazo. Y eso es aplicable a cualquier ecuación física. Las ecuaciones tienen un contexto, un significado dentro de una teoría. Y no son libres de interpretar. Esta ecuación depende de esto para poderse interpretar bien. Más de uno se le abrieron los ojos, ¿verdad? Con esto. Espero yo. Porque esto que acabamos de decir es algo muy importante. Probablemente muchos en este momento le están haciendo números a errores que han cometido en el pasado a la hora de analizar ecuaciones. De hecho, cuando uno está estudiando algo nuevo, uno tiene que leer mucha teoría antes de ser capaz de poder usar las ecuaciones, porque es importante entender los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, saber cuándo esas ecuaciones sirven y cuándo no sirven, qué significan, cuáles son las leyes que hay detrás, etcétera. Si uno hace una revisión muy superficial, puede terminar haciendo un incorrecto uso
de las ecuaciones. Voy a darles aquí una tablita. Viene del libro, ustedes la pueden ver en el libro, pero quiero que le echamos una analizadita rápida. Ustedes luego la pueden ver con más detalle, analizarla con más detalle. Aquí viene la densidad de algunas sustancias comunes. Viene el aire. Vean una cosa interesante. Esto de una atmósfera se refiere a la presión y viene la temperatura. Para una atmósfera de presión y para 20 grados Celsius dice que la densidad del aire es 1,20 kilogramos por metro cúbico. Y luego vienen más materiales. El etanol, el agua, ¿ven? El agua es 1 por 10 a la 3, 1000. El aluminio, aquí está. Hierro, cobre, etc. Pero para los líquidos y para los sólidos no habla de temperatura y no habla de presión. Bueno, para líquidos y para sólidos son muy incompresibles los líquidos y los sólidos, a diferencia de los gases. Entonces la presión no juega un papel muy importante a menos de que las presiones sean muy grandes, los cambios de presión sean muy grandes, y entonces esa parte, pero en los gases sí. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Acabamos de decir nosotros que cuando hay un cambio de presión es menos beta por el cambio del volumen entre el volumen inicial. Ah, ok, ¿se acuerdan de eso? Entonces, claro, si yo tengo un cambio de presión, yo tengo problemas con la densidad, porque yo voy a tener que la densidad inicial va a ser la masa entre el volumen inicial. Pero si aquí ocurre un cambio de presión, entonces por presionar, la masa no va a cambiar, la masa va a seguir siendo la misma al someterlo a un cambio de presión, pero el volumen sí me va a cambiar. Volumen inicial más un cambio de volumen dado por esta expresión de acá. Y entonces vean que el volumen aumenta y entonces la densidad me va a disminuir porque el objeto se comprime ante un cambio de presión. Pero si ustedes recuerdan, beta era muy grande. Beta era muy grande. Para sólidos y líquidos, beta es muy grande. Y eso quiere decir que si delta P no es muy grande, es decir, estamos hablando de que no es que estamos haciendo cambios enormes ahí, no, sino cosas de la vida cotidiana, este delta V tiende a 0. Ustedes lo pueden ver aquí de la ecuación, lo despejan. ¿Qué es delta V? Delta V es el volumen inicial por el cambio de la presión dividido entre beta y un menos. Es que está multiplicando a dividir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el volumen inicial y la presión, el cambio de presión no son números muy grandes, cuando usted divide por este número que era dividir por 10 a la 10, entonces esto va a tender a 0. Pero para los gases no. Y entonces esto que uno dice aquí de que tiende a 0, uno dice que los líquidos y los sólidos son aproximadamente incompresibles. Ahora, aproximadamente, porque no vamos a decir que no son compresibles y que son rígidos después de que acabamos de hablar de deformaciones. Pero aproximadamente incompresibles. Pero en el caso de los gases, no. Los gases son compresibles.
Los gases son compresibles. No aplica eso. Ahora, la otra cosa que viene acá es la temperatura, ¿la ven? Bueno, también cuando hay un calentamiento puede haber un cambio de volumen. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Eso es un tema más adelante que se llama expansión térmica. Resulta que si usted tiene una temperatura inicial y pasa a otra temperatura, es decir, tiene un cambio de temperatura, el volumen va a cambiar. Pero de nuevo, si este delta T no es muy grande para sólidos y para líquidos, si delta T es pequeño, delta V es pequeño. Y lo podemos despreciar. Esto es válido para sólidos y líquidos, pero no para gases. En los gases eso no vale. En los gases usted cambia la temperatura y ellos sí crecen un montón. ¿Ok? Por eso es que aquí viene la indicación para el aire, que es un gas, pero no dice nada de los otros. ¿Por qué? Porque para el nivel de precisión que hay acá, no es necesario. Ahora sí, si usted está calculando con un montón de decimales, ahí es otro cuento. Ahí es otra historia. ¿Ok? Bien, estos conceptos son importantes irlos teniendo allí. Ahora, otro asuntito. Hemos dicho que todo esto que hemos hablado de la densidad, vamos a irnos para acá, dijimos que era para un material o una sustancia homogénea. ¿Qué pasa si no es homogéneo? Bueno, no vamos a entrar mucho, pero sí vamos a decir varias cosas. Para un material o sustancia no homogénea, la densidad se define de una forma un poquito más complicada. Es el diferencial de masa dividido por el diferencial de volumen. Términos de cálculo. Porque en ese caso, la densidad puede ser variable. Es una función. Es decir, va cambiando de un punto a otro. Ahora, imagínense eso que yo les decía, que ustedes tienen una pieza, pero que es como un queso suizo, que tiene huequitos. Bueno, es que en los huequitos es aire y la densidad es muy pequeña. Y en las partes sólidas es del metal que está hecho, ¿verdad? Una pieza que nosotros fundimos y colamos de una forma no homogénea. Entonces, la densidad va a ir cambiando. Depende de en qué punto esté yo del material. Pero ustedes se podrán hacer la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si yo agarro y mido la masa total? Eso yo lo puedo hacer. Agarro una balanza, mido la masa total y además puedo medir cuál es su volumen total. Masa entre volumen, ¿qué me da? Esto me da densidad media. No me da densidad, me da densidad media o promedio. ¿Okay? Claro, si el material es homogéneo, la densidad media es igual a la densidad. Pero eso solo es cierto en un material homogéneo. En un material no homogéneo, no. Bien. Esto es una aclaración importante. Y esta ecuacióncita de acá sería pues la definición más general del concepto de densidad. Muy bien. Otro concepto del que vamos a hablar es del concepto de presión. Pero por hoy vamos a parar por acá. Ya se nos hizo un poquito tardito. Y vamos a continuar, no toda la clase, pero sí una parte de la próxima clase del viernes, porque quiero también resolver con ustedes un problemita de los conceptos que vamos a ver ahí de presión y de fluidos. Entonces, vamos a continuar
continuamos el viernes 27, ¿verdad? 27. No sé si ustedes tienen alguna dudita, algo que quieran conversar conmigo. Podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para cualquier cosita ahí que ustedes deseen comentarme. Voy a detener la grabación.